¿Qué tal? Bienvenidos a la cita con la información parlamentaria en una semana en donde el Parlamento de Canarias ha sido el lugar elegido para celebrar la primera conferencia de presidentes de los cabildos. Abordar el reto demográfico ha sido el tema central del encuentro y para ello se han acordado 3 objetivos: distribuir la riqueza turística, una ordenación del territorio transparente y un crecimiento poblacional sostenible. Enseguida vamos con este asunto, pero antes repasamos otras cuestiones que también han sido noticia en la Cámara Regional. El comisionado de Transparencia comparece por última vez en la Cámara Regional. Tras 9 años en el cargo, Daniel Cerdán advierte que el ojo público debe ponerse ahora sobre las empresas que recibirán dinero de los fondos Next Generation. El Parlamento de Canarias celebra 32 años desde que fue declarado bien de interés cultural. Repasamos la importancia histórica de este edificio que fue adquirido en 1883 para albergar la Sociedad Musical Santa Cecilia. Esta semana conocemos el lado más personal de Marta Gómez, diputada del grupo parlamentario Vox. Para ello, hemos hablado de gastronomía, aficiones literarias, viajes y de gustos musicales. ¿Sabes lo que pasa? Esta semana hemos entrevistado a Raúl Acosta, diputado de la agrupación Enreña Independiente y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. La presión migratoria que ha vivido la Isla del Hierro, su postura ante el cobro de una ecotasa turística o la presión demográfica, entre los asuntos que hemos abordado con él. Hoy nos acompaña Raúl Acosta, él es el diputado de la agrupación Enreña Independiente, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Vamos a hablar con él de diferentes asuntos de actualidad. Raúl, gracias por atender la invitación del programa Parlamento. Gracias a ustedes. Vamos, en primer lugar, en este momento que grabamos la entrevista, se está produciendo un encuentro aquí en el Parlamento de Canarias, reunión, esa primera primera conferencia de todos los presidentes de los cabildos insulares para abordar un asunto importante que se ha abordado en diferentes ocasiones aquí en el Parlamento de Canarias, el reto demográfico. ¿Qué es lo que cree que se puede llevar a cabo en este encuentro? ¿Qué conclusiones se pueden llevar a cabo o que se deberían llevar a cabo? Bueno, lo primero es que Canarias son 8 realidades totalmente diferentes y hay que partir de la realidad insular. Desde la agrupación Enreña Independiente siempre entendimos que lo importante era la isla, que partiendo de la isla se construía Canarias, y por eso es muy importante que hoy estén aquí todos los presidentes de los cabildos para poder hablar sobre cómo afrontar este reto común, pero con diferentes aristas. No es lo mismo el reto demográfico en Gran Canaria o Tenerife que en el Hierro o La Gomera, pero tenemos que tener un paraguas, digamos, regional que nos ampare a todos, donde nos sintamos cómodos y donde podamos afrontar este reto de una forma conjunta, pero atendiendo a las necesidades de cada isla. Claro, decía usted ahora mismo que cada isla tiene una necesidad específica. Evidentemente, la presión demográfica no es lo mismo en la isla, por ejemplo, de Tenerife, que en la isla de la que usted es diputado, la isla de El Hierro. ¿Se debe llevar, por lo tanto, acciones específicas para cada una de las islas? Sin duda alguna, se tienen que modular las políticas que se hagan atendiendo a la singularidad de cada isla. En la isla del Hierro, por ejemplo, perdemos población, la gente joven desgraciadamente se tiene que ir fuera, cuando se forman muchas veces no pueden volver a su isla, no pueden trabajar en su isla, no pueden tener una vivienda en muchos casos en su isla si no la heredan o se las donan sus padres, y también hay una gentrificación, es decir, cada vez tenemos mayor población mayor. Es verdad que la pirámide poblacional se ha invertido, pero en islas como en el Hierro todavía es mucho más acusado, si cabe. ¿Cree que existe una crispación política actualmente? En el Congreso de los Diputados lo vemos prácticamente a diario. En el caso aquí en Canarias, ¿también se ha trasladado esa crispación entre las diferentes formaciones? Por suerte en Canarias, por nuestra forma de ser, pues no tenemos esa crispación que está en el Congreso o que me traslada, por ejemplo, Javier Armas en el Senado, pero sí es verdad que cosas de este tipo poco a poco van minando la credibilidad de las instituciones y acaban trayendo pues un lodazal en la política donde se discute de banalidades y no de lo importante, de lo que le preocupa a la gente, la vivienda, el trabajo, el reto demográfico. En vez de hablar de eso, hablamos de a ver qué pasa en estos 5 días con Pedro Sánchez. Ese es el problema, que estamos perdiendo el foco
de lo que verdaderamente importa a la ciudadanía. Habla usted ahora mismo de lo que le importa a la ciudadanía. Ha habido manifestaciones el pasado 20 de abril en toda Canarias exigiendo un cambio en el modelo turístico, un asunto que se ha abordado también aquí en el Parlamento de Canarias. El Grupo Parlamentario Socialista hacía una proposición no de ley, presentaba una proposición no de ley apoyada por ellos y por Nueva Canarias para implantar una ecotasa turística. El resto del arco parlamentario decía que no. ¿Qué explicación puede dar a sus votantes? La explicación es muy sencilla. Cualquier cuestión en Canarias tiene que tomarse con reflexión, pero el turismo, que es el motor económico de Canarias, se tiene que hacer desde la mesura. Lo que no puede ser es que por oportunismo político los partidos que ayer gobernaban y que no quisieron tomar políticas y medidas, ahora que hay una manifestación sí quieran hacerlo, cuando además son los responsables que en muchos casos el urbanismo desmedido haya producido que tengamos La Tejita o tengamos Cuna del Alma, donde hay alcaldes socialistas, porque el urbanismo de esos municipios ha permitido esos proyectos, han sido legales. Yo creo que el turismo en Canarias es muy importante, pero también creo que la ciudadanía nos está mandando un mensaje de que el turismo al final ha sido el foco donde se han reflejado otros problemas. El problema no es solo el turismo, el problema es la falta de vivienda, la falta de trabajo, la presión demográfica que tienen las islas, el transporte, las colas de la TF5, la sanidad, todo eso al final acaba generando un caldo de cultivo y la gente se manifiesta porque ve que hay un sector pujante en la economía, pero luego ven que los canarios son cada vez más pobres. Y eso es lo que tenemos que afrontar. Por un lado, el urbanismo, para poder tener mayores viviendas, para tener un control de la actividad turística que no genere pues explotaciones de nuestro medio o que no genere situaciones donde hay residentes por un lado y turistas por el otro lado que generan colisiones, pero también tenemos que generar políticas que ayuden con la vivienda, con la sanidad, porque eso es lo que está preocupando a la gente y por ese tipo de cuestiones es por lo que estamos teniendo manifestaciones como la reciente de abril, porque los políticos no hemos sabido dar respuesta a los problemas estructurales que tiene Canarias. Llevamos más de 20 años hablando de los mismos problemas y no los resolvemos. Normal que la gente se enfade. No a la ecotasa, pero ¿qué alternativas, por ejemplo, cree que puede existir, por ejemplo, para que haya otro tipo de turismo, un turismo más sostenible? Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es qué modelo de turismo queremos en cada isla. Tenemos que hacer una reflexión colectiva con todos los actores y hablar de qué modelo de turismo queremos. Y por eso es importante la conferencia de presidentes de hoy. Y creo que cada isla tiene que reflexionar sobre qué turismo queremos. Cuando tengamos claro qué turismo queremos, también tenemos que trasladar eso al urbanismo. ¿Dónde queremos que se desarrolle la actividad turística? ¿Cómo queremos vivir? Porque si no nos respondemos a estas preguntas, vamos a tomar medidas aleatorias. Y eso se tiene que hacer con reflexión. Yo no estoy en contra de una ecotasa, de una tasa o de un impuesto, pero también es importante que a la ciudadanía se le explique qué es cada uno de esos tipos de tributos diferentes, porque al final nos hablan de muchos conceptos que a veces la ciudadanía no conoce y quieren confundir. Hay que explicarle a la gente que si, por ejemplo, aumentamos el IGIC y grabamos algún hecho imponible vinculado al turismo, el IGIC se reparte luego entre las corporaciones locales, es decir, cabildos, ayuntamientos y gobierno autonómico. El IGIC está dentro de nuestro REF, por lo tanto son recursos propios que nos quedamos. A mí no me parece mal gravar al turismo y que te genere más rendimientos económicos, es decir, mayores ingresos públicos para poder afrontar todas las políticas que hacen falta y que comentaba antes. Y es verdad que el sector turístico tiene que entender que si es tan pujante y genera más de 22.000 millones, tiene que haber una redistribución de la riqueza, porque no puede ser que el sector turístico sea tan boyante y tenga una rentabilidad tan alta, pero luego a la vez los trabajadores sientan que son más pobres. Hay una contradicción que está claro que hay que regular y que hay que intervenir, pero hay que hacerlo desde la mesura, porque por ejemplo también si ponemos una limitación de algún tipo tributario a islas como El Hierro, que están despegando turísticamente, somos un destino menos competitivo. Ya llegar a la isla del Hierro cuesta mucho dinero a alguien que nos quiere visitar y que no es residente, por el coste de las tasas y porque no tiene la subvención. Tenemos que ser conscientes de eso, porque a lo mejor por regular, sin tener en cuenta las particularidades de cada isla, podemos incurrir en el error de perjudicar a otras. Y una isla como El Hierro, que le está viendo una potencialidad al turismo y a un turismo generalmente vinculado a las casas de alquiler vacacional, que hay 545, pues bueno, pues también puede suponer un perjuicio muy grave porque no tenemos otras infraestructuras hoteleras de muchos hoteles o muchos apartoteles como tienen otras islas. Nuestro modelo turístico se ha basado generalmente en el alquiler vacacional y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también con el alquiler vacacional en El Hierro, y quiero ser claro en esto, tenemos que regularlo, tenemos que sentarnos y madurar. Oye, tenemos un alquiler vacacional, es verdad que muchas familias herreñas están teniendo una renta complementaria, pero tenemos que pensar como isla qué alquiler vacacional queremos,
qué tipo de alojamientos turísticos queremos, y eso tenemos que sentarnos. Hay una institución en la mesa del Cabildo de Transportes y Turismo donde tenemos que ir, y tiene que abrirse al público, que la ciudadanía pueda participar y pueda opinar qué isla quiere, pero la ciudadanía también tiene que saber que cuando se va a hacer su plan general de ordenación también afecta al modelo turístico, y también tiene que preguntarse qué va a ser su alcalde. Y cuando se va a modificar el plan insular de ordenación, que lo mueve el Cabildo, también va a afectar al turismo, y también el ciudadano tiene que estar informado, porque si no tenemos ciudadanos informados que sepan de todos estos conceptos, difícilmente luego le reclamarán al alcalde dentro de sus competencias, o al presidente del Cabildo, o a su diputado. Por eso también es muy importante abrirnos a la ciudadanía y explicarle hasta dónde podemos llegar cada uno de los diferentes actores para poder exigir. Hablaba usted de un asunto también que preocupa mucho a la población canaria, que es esa emergencia habitacional, la falta de vivienda. Respecto a esto, lo acaba de decir, pero ¿la vivienda vacacional es un problema añadido a la búsqueda de una vivienda para un ciudadano de la Isla de Hierro? Es un problema porque mucha gente ha visto que es más rentable el alquiler vacacional, y también ha visto cómo ante un inquilino que luego no te paga, ahora mismo con las modificaciones legislativas que hay de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las dilaciones que tiene el juzgado, por ejemplo, del Hierro, o en toda Canarias, tardas más de 2 años en sacar a alguien que no te paga de tu casa. En cambio tienes otro modelo que es más rentable y que no tienes este problema. Pues desgraciadamente esa política solo ha hecho que eso tengamos una mayor presión, porque la gente no encuentra alquiler, pero también porque el urbanismo, por ejemplo, dice, tiene suelo urbanizable, que hay que urbanizar, y para urbanizar uno de los instrumentos es hacer una unidad de actuación. En Frontera, desde el 2003 que se aprobó su plan hasta la actualidad, solo se han hecho 2 unidades de actuación. ¿Por qué? Porque económicamente los propietarios no les renta ponerse de acuerdo y ejecutar esas unidades de actuación para poner alcantarillas, aceras, hacer calles y poder tener parcelas donde el ayuntamiento les conceda una licencia para construir su casa. Ahí las administraciones públicas en islas como en el Hierro tienen que intervenir en el urbanismo y desarrollar unidades de actuación donde se urbanicen parcelas y se permita construir vivienda pública y se pueda permitir a los privados tener vivienda propia. Y es ahí donde tenemos que intervenir, con medidas de ese tipo. Muy bien, antes de finalizar, si quiero abordar con usted otro de los asuntos, en este caso también que han sido vividos de forma especial por la Isla del Hierro, esa migración irregular que ha llegado al archipiélago, esa crisis migratoria, de la reunión que mantenía el presidente de Canarias con todos los portavoces, incluido usted, para hablarle sobre esa reforma de la ley de extranjería. ¿Cree que esta reforma va a servir para aliviar, en este caso, la cantidad de menores, más de 5.000 menores migrantes irregulares que hay en el archipiélago? ¿Eso va a ser una realidad o es algo que será a largo plazo? Bueno, lo primero, quiero felicitar que se va a conceder el premio Medalla de Oro de Canarias a Protección Civil Valle del Golfo, que en general es un premio a todos los voluntarios que han intervenido en esta crisis migratoria. Y lo que me preguntas, ¿esto va a modificar o va a ayudar? Bueno, tenemos ya un marco, tenemos una modificación que se ha planteado, tenemos un principio de acuerdo, pero esto sigue siendo ridículo. La Isla del Hierro tiene 300 menores y hay comunidades autónomas de millones de habitantes que tienen menos recursos y menos menores no acompañados que la Isla del Hierro. Entonces, cuando a mí me dicen, no, tenemos que ir a un reparto a lo mejor donde se valoren porcentajes, un porcentaje de 0 es 0. ¿Cómo puede ser que la Isla del Hierro, siendo la más pequeña, tenga más recursos que comunidades autónomas? Tenemos que ir a criterios objetivos de poblacionales, de Producto Interior Bruto de las comunidades autónomas y hacer unos repartos obligatorios. ¿Qué pasa? Que por desgracia lo que tenemos es un principio de acuerdo para modificar este artículo 35, pero dudamos de la aplicabilidad que tenga. Nos congratula que el presidente Clavijo se haya movido, se haya reunido, nos haya reunido a los grupos parlamentarios para explicarnos en qué estado está y que vayamos todos de la mano, pero la realidad es que Canarias sigue resistiendo sola, con casi 6.000 menores, que la Isla del Hierro tiene casi 300 menores, que a esos niños y niñas hay que proveerles un futuro, hay que proveerles una educación y que desgraciadamente con los medios que tenemos difícilmente podemos hacerlo. Y en eso es lo que no estamos pensando. Hay mucho egoísmo en este país con respecto a esta cuestión que no se está afrontando de la forma que debería afrontarse un problema de esta altura. Muy bien, hay otros asuntos que se nos quedan esta vez en el tintero, pero que esperamos en una próxima ocasión abordar con usted y que sabemos que usted lleva especialmente temas concretos aquí al Parlamento de Canarias, como el cuidado para personas con necesidades especiales, por ejemplo, que es un asunto importante, o el sector agrario, que también está entre esa batería de preguntas que usted suele llevar aquí hasta el Parlamento de Canarias. Pero, como le digo, será en una próxima ocasión. Raúl Acosta, diputado de la agrupación RN Independiente, gracias por atender la invitación del programa Parlamento. Gracias a ustedes.
El Parlamento de Canarias ha acogido la primera conferencia de presidentes de cabildos, una cita presidida por el presidente de Canarias y que tenía como objetivo abordar el reto demográfico. 3 conclusiones han salido de este primer encuentro: distribuir la riqueza turística, una ordenación transparente del territorio y un crecimiento poblacional sostenible. Dice el artículo 74 del Estatuto de Autonomía de Canarias que la Conferencia de Presidentes tiene la función de servir de encuentro y debate de los grandes asuntos de interés común. Esta es la primera que se celebra y tiene un fin último. El modelo que gestiona de Canarias y la FECAI va a impulsar ese modelo, ¿no? Hablamos del reto demográfico, hablamos de la protección del territorio y hablamos de un modelo turístico con una única finalidad, no solo es de preservar, sino de impulsar la calidad de vida de las familias canarias. 8 islas con realidades y soluciones distintas en las que Gobierno y cabildos van a coordinarse enfocados a alcanzar 3 objetivos comunes. Va a ser la democratización o redistribución de la riqueza del sector turístico, esa transparencia de la ordenación del territorio, ahí es donde se ponen los verdaderos límites al crecimiento, la aplicación de una estrategia para el reto demográfico que contribuya a garantizar un crecimiento sostenible y ordenado. Canarias ha crecido en medio millón de habitantes en los últimos 20 años. Esa realidad se suma al debate. Las administraciones públicas solo no vamos a poder corregir. Tenemos que ser conscientes de que la sociedad civil organizada tiene que ser también partícipe de esta forma de trabajar. 5 grupos de trabajo se centrarán en buscar soluciones que pueden llevar a un nuevo compromiso presupuestario o a una futura modificación legislativa. El comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, tras 9 años en el cargo, ha comparecido por última vez en el Parlamento. Ha hecho un balance de su gestión y ha advertido de que la atención habrá que ponerse ahora sobre las empresas que reciban el flujo de 1.300 millones de euros que llegarán de los fondos Next Generation. Que van a llegar por los fondos Next Generation y que posiblemente van a precisar, diríamos, una atención específica con un mapa de obligaciones específico para todas esas empresas, que me imagino que muchos serán grandes porque los proyectos van a ser mayores que los fondos COVID. Y por su parte, el presidente del Consejo Consultivo entregaba también su último informe con el reconocimiento de la presidenta de la Cámara por la labor realizada en estos últimos 6 años. Desde las formaciones con representación en el Parlamento, los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez para valorar si continuaba o no al frente del Ejecutivo también han tenido reacciones. Aplaudiendo la decisión del presidente del Gobierno, es una muy buena decisión y por tanto alegría en lo que es su postura y seguir caminando juntos en construir este país. No tiene ningún tipo de parangón, en ningún tipo de democracia, que todo un presidente del Gobierno se retire a pensar sobre su continuidad o no en el cargo es algo sorprendente, aunque respetamos una decisión personal como esa. Lo vivido en estos últimos 5 días es de ridículo mundial. Queda muy claro en el día de hoy que lo que Pedro Sánchez ha hecho en estos 5 días ha sido una estrategia política. Es una decisión coherente en este momento de inestabilidad, de avance de la derecha, de la extrema derecha, no ceder a las presiones en este terreno más personal. Desde Vox lo que hacemos es nuevamente tender la mano al Partido Popular, a la dirección del PP, que tiene la posibilidad de luchar junto a nosotros contra Pedro Sánchez. Lo mejor que le podía ocurrir al Partido Socialista, en primer lugar, al país y a la comunidad canaria, es que haya estabilidad y que haya gobierno. Creo que hay que tener más seriedad, más altura de mira y no generar estas situaciones de inestabilidad. Si hay situaciones personales que nos sobrellevan, creo que hay otras formas de hacerlo. Se cumplen 32 años desde que el edificio del Parlamento de Canarias fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento. Junto al cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma, hemos querido hacer un repaso de la historia y conocer los orígenes del edificio que alberga a la Cámara Regional, un lugar que fue adquirido por 47 aficionados a la música para crear en un principio la Sociedad Santa Cecilia. Músicos
los reúne Juan Padrón, músicos no, aficionados a la música, porque llega Teobaldo Pover a presentar los cantos canarios y no había una banda en Santa Cruz para hacer en el Teatro Municipal, que así se llamaba el Guimerá en aquel momento. Ya se quedan formados, reunidos, ensayando, y forman la primera sociedad musical de Santa Cruz de Tenerife, que se llamó la Sociedad Musical Santa Cecilia. ...47 personas reúnen su dinerito, su apoyo de todos, buscan financiación y compran el solar donde nos encontramos. Se reúnen aquí y empiezan a levantar este edificio y cogen al arquitecto municipal, que en ese momento se llamaba don Manuel de Oraa, y don Manuel de Oraa hace un edificio para la época de maravilla, maravilloso, y sobre todo para lo que era una sociedad musical. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que para estas 47 personas hacer esta obra faraónica en este Santa Cruz dio lugar a que las empresas le empezaron a pasar la factura, oye, páguennos, y no podían pagar todo en el lío en el que se habían metido de obra. Y entonces, ¿qué hace? Que ya en 1899, o sea que prácticamente 5 años más tarde, ya hay que sacar, sale a subasta porque los acreedores ya, bueno, y el edificio lo compra un señor, se llama José María Palazón, y aquí viene una cosa muy curiosa, por 32.000 pesetas. Y saca negocio, porque a los 2 años, en 1901, se lo vende a la Diputación Provincial de Santa Cruz de Canarias. Convierte el teatro en sala de sesiones y entonces, ¿qué hace? Elimina el escenario del teatro, lo elimina, se elimina también el foso de la orquesta, cubre el testero con 2 grandes lienzos que tenemos hoy. Los 2 grandes lienzos los pinta el palmero Manuel González Méndez. Manuel González Méndez pinta dos cuadros, 2 lienzos, el que está dedicado a Tenerife, Fundación de Santa Cruz, y el que está dedicado a Gran Canaria, la entrega de las princesas. Y sobre todo, en la parte trasera, también dando a la calle Juan Padrón, estaba el Conservatorio Profesional de Música, que también estuvo ahí hasta que el Parlamento prácticamente necesitó este espacio para sus instalaciones, y el Conservatorio Profesional de Música se fue primero al Colegio de la Asunción y hoy se ha marchado ya a las afueras de la ciudad. En el Parlamento de Canarias, se fundó el 30 de mayo de 1983, necesita un lugar para hacer la Casa del Pueblo, y entonces se considera que el sitio es el ideal de todas las 7 islas en aquel momento, y se forma aquí el Parlamento. Busca un arquitecto, a José Miguel Márquez Zárate, que con las personas que he hablado que entienden de arquitectura, creo que hizo una obra fantástica. Porque el edificio lo dejó de estilo neoclásico, la portada está a modo de templo griego, cuando entramos y vemos en la portada las 6 columnas, están arriba rematadas en un frontón triangular, y ahí colocó el escudo de Canarias, y luego las espirales de Martín Chirino, que una está arriba en la azotea, que se ve en la entrada, que es el logotipo del Parlamento, y la otra son los vientos de Canarias, que está en el patio juntos, y eso es otra de las cosas que hay que aplaudir, que en el patio del Parlamento están todas las plantas principales que se dan en las 8 Islas Canarias.
Si miramos a otros parlamentos del mundo, el de Corea del Sur aprueba una investigación sobre la mortal aglomeración del año 2022. En Georgia se lanzaba gas lacrimógeno contra los que se manifestaban a las afueras de la Cámara, y en Canadá el líder de la oposición ha sido expulsado del Parlamento. 이태원 참사의 진실을 염원하는 모든 국민의 이름으로 촉구합니다. 윤석열 대통령은 이태원 참사 진상규명 특별법을 정부 이송 즉시 공포하고 to kill the people in our hospitals and on our public transit? When will we put an end to this wacko policy by this wacko Prime Minister? No. I am not asking to replace. I'm asking the honourable member to just simply withdraw. Mr. Speaker, I replace the word wacko with extremist. Y esta semana conocemos el lado más personal de Marta Gómez, diputada del grupo parlamentario Vox. Tiene como viaje soñado irse a Laponia, a ser posible en Navidad. Valora la lealtad por encima de otras virtudes y tiene claro que en Tenerife, donde vive, no hay que perder una puesta de sol en la playa de Benijo. Yo tengo un recuerdo, era yo muy chiquitita. Somos dos hermanos y mi madre siempre se quedaba con el pequeño en casa, y para mí los domingos el tener que marcharme con mi padre, yo soy segoviana, entonces hay un lugar muy emblemático, es el Palacio de Río Frío, donde se acercan los bambis a los coches. Entonces el ir con mi padre yo a darles ese pan, a recoger esas bellotas para poder dárselo, yo creo que es algo que tengo ahí como muy arraigado. Eso y las navidades, el olor a Navidad en mi casa era un olor muy especial. Sin lugar a duda, un buen cordero lechal asado en horno de leña, con un buen vino tinto, un pago de carrovejas, por ejemplo, eso en la mesa para mí es, vamos, un manjar de dioses. Alaska Dinarama creo que es el grupo top. Y si tuviera que elegir una canción, y además con la que me siento muy identificada, es A quién le importa. Yo siempre recomiendo un libro porque además a mí me marcó mucho en mi juventud, No sin mi hija. Creo que es una historia, está basada en un hecho real. Una mujer americana casada con un islamita, y cómo lucha por sus libertades, ¿no? Es algo que creo que es tan valiosa, la libertad que tenemos que tener, ya no solamente las mujeres, también los hombres, y cómo lucha esa mujer por recuperar a su hija, ¿no? Y sacarle de ese mundo donde no quería que estuviera. Para mí la lealtad es un valor súper importante, pero la lealtad ya no hacia los demás, la lealtad primero hacia uno mismo, ¿no? Y en contrarresta la deslealtad. Creo que para mí es una línea roja que no perdonaría jamás. Es como cuando se rompe un jarrón, ¿no? Que por mucho que tú lo quieras pegar, eso ya no vuelve a encajar, ya no vuelve a pegar. Una persona que venga de aquí, y de hecho yo lo hago, o sea, nadie que viene aquí a Tenerife se marcha sin ver las puestas de sol más maravillosas que tenemos en la playa de Benijo. No viajo mucho, es muy difícil ahora poder compaginar, ¿no? Con la familia y demás, pero sin lugar a duda, donde yo no me puedo marchar de esta vida sin conocer es Laponia. ¿Tú te imaginas unas navidades, una nochebuena en Laponia con Papá Noel? Yo soy una niña encerrada en un cuerpo de mujer. Hasta el próximo 11 de mayo, la Sala de Exposiciones del Parlamento ofrece una muestra del artista Alicia Lecuona, titulada Rincones en Abstracto.
la exposición, la artista ha recuperado sus cuadros de meninas y marinas para completar una muestra que, según dice, nace de la curiosidad y de la creatividad. Y con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima cita con la información parlamentaria aquí en Televisión Canaria.